Mi Gym en Casa, episodio 24. Muy buenas, soy Sergio, de Mi Gym en Casa. Bienvenidos otra semana más al podcast donde hablamos de calistenia, que son aquellos ejercicios que puedes hacer con tu propio peso, de acondicionamiento físico más orientado al cardio y también de alimentación, sobre todo desde el punto de vista evolutivo, de la dieta paleo. La entrevista precisamente va por ahí hoy. Bueno, antes de entrar en materia, agradeceros el estar ahí, vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los me gusta en iVoox. Y ya sabéis que para cualquier cosa, desde el apartado contactar de migymencasa.com me podéis contactar y contarme lo que queráis. Bueno, la entrevista de hoy es muy especial, yo creo que es de las más importantes que he hecho, porque hablamos de dieta paleo, pero no con alguien que esté en el mundo del fitness o de la nutrición, sino de un arqueólogo. Con Eudald Carbonell, un experto, bueno, no solo arqueólogo. Eudald es arqueólogo, antropólogo, geólogo, paleontólogo, catedrático en prehistoria, codirector de las investigaciones en Atapuerca, vamos, una máquina del conocimiento. Lleva un montón de años ya trabajando, más de 45 años trabajando en este tipo de investigaciones. Y a raíz de que vi un libro de recetas paleo, escrito precisamente por una persona de este campo, como del otro lado, ¿no?, pues dije, joder, tengo que entrevistar a Eudald. Y la verdad que, vamos, desde la Fundación Atapuerca fueron todo facilidades, y desde con el propio Eudald también. Y bueno, pues aquí está la entrevista. Os va a sorprender porque hablamos de los alimentos, digamos, prohibidos, ¿no?, entre comillas, en la dieta paleo, que son el trigo, los cereales. No hay evidencias de que se consumieran porque al ser vegetales es muy difícil que dejaran, vamos, digamos, imposible que dejaran huellas en los dientes, en las muelas, pero en este tipo de campos se especula mucho con hipótesis, ¿no? Y la hipótesis, vamos, Eudald nos cuenta que seguramente consumiéramos, ni mucho menos en las mismas cantidades que llegamos a consumir en la agricultura, bueno, y hoy en día, pero que sí que se consumían. Realmente, cuando encontrábamos cualquier cosa en aquella época, pues iba para la cazuela o directamente a consumirlo antes de que apareciera el fuego. Bueno, también hablamos de legumbres, un montón de cosas. La verdad que merece muchísimo la pena porque, ya os digo, tener a una persona de esta categoría en el podcast, aparte de ser un honor, pues oye, creo que podéis aprovechar para aprender más, ¿no?, sobre este mundillo. Bueno, nada más, ya me dejo de enrollar y os paso con la entrevista. Hemos tenido un corte, como viene siendo habitual, entonces hemos tenido que cambiar de formato, de pasar del ordenador al teléfono móvil, pero bueno, tampoco molesta mucho y solo pasa una vez. Así que, bueno, no os cuento más rollos y os paso con la entrevista. Eudald, muy buenos días y muchísimas gracias por venir a la entrevista. Por supuesto, un tema muy interesante. Me pareció realmente importante hacer este tipo de debates con estas preguntas y contestaciones que espero que gusten a las personas que nos vayan a escuchar. Genial. Bueno, ¿quién es Eudald Carbonell y a qué te dedicas, para el que no te conozca? Pues mira, Eudald Carbonell es un hombre ya mayor, de 60 y va a hacer 64 años, que ha dedicado 45 años de su vida a trabajar en la evolución humana, en conocer cómo se ha hecho el ser humano, y lo ha hecho en las cuevas, lo ha hecho en los yacimientos al aire libre, al lado de los lagos, de los mares, por todos los continentes que he podido. Qué maravilla. En el podcast normalmente hablamos de la dieta paleo y tal, y sobre todo pues somos gente más un poco del deporte o de la nutrición. También ha venido gente, médicos, pero tener la verdad que así un arqueólogo así como tú, que la verdad que es un placer, vamos, y una maravilla. Pues sí, nos propuso precisamente sobre este tema. Soy aficionado a las setas, micólogo aficionado, gastronómico. Desde pequeño mi abuelo me enseñó a buscarlas, a diferenciarlas, y había hecho algún pinito en esta cuestión, un pinito para escribir libros para los amigos, para compartir ratos, etcétera. Y después tuvimos una propuesta para hacer un libro sobre paleodietas. Paleodietas, realmente, yo hice un libro de paleorecetas, ¿no? Yo ideológicamente no estoy en estos movimientos, pero sí que la formación
científica y personal que tenemos, además me gusta la cocina, pues trabajar sobre estos temas me pareció interesante para darles una perspectiva y una idea nueva. A ver, seguimos con ello. Bueno, me contabas que te habías iniciado con la micología por tu abuelo, ¿no? Que había... Sí. Las cosas gastronómicas, pues aparte de buscar setas, a mí me gusta mucho la naturaleza y pues empecé pues buscando setas muy pequeño con mi abuelo y además yo siempre había querido hacer un libro de setas. Hice el libro de setas y fue un poco mi introducción a la micología gastronómica y a partir de aquí pues interesarme por temas de alimentación, escribí algunos artículos científicos sobre el tema para algunos libros de esos que tratan la alimentación en general y pues a raíz de una propuesta de hacer un trabajo sobre paleorecetas pues introduje mi forma de entender y pensar y nos inventamos 70, 60 recetas, 80 recetas a partir de los descubrimientos arqueológicos y obviamente también de la creatividad y la alimentación que teníamos los autores. Muy buena y la verdad que merece mucho la pena. Luego hablamos del libro más ahí en concreto. Vamos a empezar un poco por el principio. ¿Nos puedes hacer un repaso en el viaje de cómo pasamos de vivir en los árboles consumiendo frutos y hojas hace casi 3 millones de años hasta nuestros días y qué cambios se fueron produciendo en nuestro cuerpo, estómago, pues cerebro? Esto es un gran viaje, ¿no? El viaje de pasar de una alimentación pues folívora, de hojas y frugívora, a una alimentación variada, omnívora, y en donde ya hay la transformación del humano en carnívoro, en omnívoro ya bien instalado, pero también en carnívoro. Esto requiere una serie de transformaciones importantísimas, tanto en el diseño craneal como postcraneal, pero también después en el diseño fisiológico, concretamente de los órganos y la transformación, los cambios, la capacidad de sintetizar todo tipo de alimentos que antes se sintetizaban y que después tienes que entrar en otra cadena para sintetizar otro tipo de estructura, de nutrientes, de otro tipo de estructuras que no se habían conocido. Eso es un salto muy importante porque también está ligado a la socialización. El alimento está ligado a los cambios sociales y a cómo las comunidades vivían de una forma determinada y al cambiar la alimentación también cambian su modo de relacionarse. O sea, no es tan solo las transformaciones anatómicas, no es tan solo que los estómagos cambien por selección natural su forma de organizar y de sintetizar los materiales, sino que también, por supuesto, introducen las tripas se reducen, se vean muy bien trabajado de tamaño para necesitan menos energía, que esto permite el crecimiento cerebral y de esta manera nos vamos humanizando. O sea, la alimentación también nos hace humanos. Uh-huh. ¿En qué punto, digamos, que empezamos a reducir el estómago? El estómago y todo esto empezamos a reducir cuando ya empezamos, la administración empieza a acelerarse. En el momento que nuestro cerebro ya crece por encima de los 500, 600 centímetros cúbicos, estos procesos realmente de reducción de las tripas se aceleran porque automáticamente la demanda cerebral es de más de un 30-35% de la alimentación, tanto en oxígeno como en otros tipos de nutrientes, lo cual hacía que se estabilice esta estructura. Y obviamente a partir de hace 1,5 millones de años, 2 millones de años, yo diría 1,5 millones, esto ya queda estabilizado, ya mantenemos una estructura fisiológica muy parecida a la actual. El primer paso, digamos, cuando bajamos de los árboles, dicho así, por primera vez, fue el empezar a carroñear, ¿no? Lo que otros animales cazaban. Sí, por lo poco que sabemos, a carroñar grandes piezas si se dejan, los restos de otros animales que han cazado, o si se puede, pequeñas piezas. Y yo pienso que enseguida la caza puede empezar ya cazando pequeñas piezas. Es decir, una vez han aprendido de los carnívoros cómo se puede depredar, aunque no seamos nosotros unos carnívoros persistentes y seculares, aprendemos después sus técnicas y a partir de aquí sí que empezamos a cazar. Pero primero, la primera depredación es de tipo carroñero. Uh-huh. Y también, bueno, lo que son el tuétano de los huesos y el cerebro de los animales, ¿no? Que rompíamos en los cráneos y tal. Exactamente, piensa que conserva muy bien. El tuétano de los huesos puede conservar unos días, unas horas y tal. Su rotura, a través solamente de una mecánica muy sencilla, que es un canto o una piedra dura, pues tienes almacenado material con una gran cantidad de proteínas y nutrientes, sobre todo para los niños, incluso las propias
vísceras, las conservadas, y esto ya te genera una estrategia de conocimiento de cómo se puede encontrar cadáveres y cómo aprovechar estos cadáveres cuando hace mucho tiempo que no han sido abandonados, no haga mucho tiempo que han sido abandonados. Piensa que hay muchos competidores, las hienas, todo tipo de depredadores ya también compiten por las vísceras y por todo, y son capaces de romper estructuras craneales solo con la presión de sus tenazas, de sus bocas. O sea que realmente tuvieron que ser grandes competidores, tuvimos que ser nuestros antepasados para poder competir con los animales que ya estaban bien instalados en las sabanas. Qué bueno. Bueno, ahí el otro día estuve viendo un documental se llamaba En busca del primer europeo, que relatas todo esto así in situ, ¿no? Estáis por allí rompiendo huesos y tal, la verdad que es muy interesante. Sí. Así fue. Nos dimos cuenta, ¿no?, de cómo se puede carroñar realmente y hasta qué punto se puede carroñar, ¿no? Y cuando los animales ya no son frescos o cuando el carroñar también puede implicar peligros para la propia salud. Para la propia salud de los humanos, de pensar que la cantidad de enzimas que puede tener la producción de la estructura fisiológica como una hiena nosotros no las tenemos, y también tenemos que pensar que resulta un problema de selección natural hasta que te acostumbras al carroño y a comer carne que no esté en las condiciones que debería estar cuando se cazan. Claro. Eudal, cuando hablamos del Paleolítico, ¿qué época engloba? Bueno, hablamos de Paleolítico, en realidad hablamos desde 2,6 millones de años hasta hace 10.000 años, 11.000 años. O sea, de cuando, digamos, bajamos de los árboles y empezamos. Efectivamente, hasta que empezamos la agricultura y la ganadería. O sea, prácticamente es el 99,9% de nuestra historia. Y ahí, o sea, en esos 2,8 millones de años, todavía no éramos Homo sapiens, ¿no? No, Homo sapiens somos los 200.000 últimos años. 200.000 últimos años. O sea, fuimos evolucionando. ¿Puedes hacer un repasillo rápido de cómo fuimos así? Evolucionamos primero, somos unos homininos caracterizados por ser de pequeño formato, con unas extremidades superiores muy amplias y muy largas y con un cerebro pequeño, los australopitecos básicamente, para hacer un resumen, y ardipithecos, y parantropos, que son más robustos. Hay estructuras más gráciles, como hábiles, tendría un poco más de estatura, con cerebros de 600 centímetros cúbicos, y ya eso va reduciendo poco a poco las extremidades superiores, y hace 1,5 millones de años ya nos convertimos en los homos que somos actualmente modernos, aunque no seamos sapiens, es decir, hasta 1,60 m y 70 m de altura, con cerebros de 1.000 centímetros cúbicos, y ya con las extremidades anteriores, que son los brazos ya reducidos, y ya muy bien consolidada ya la posición erecta, etcétera. Aunque la posición erecta se consolida muy tarde, en el sentido de la posición actual que tenemos, la bipedestación es muy antigua, por lo mejor unos 4 millones de años o más. Muy bueno. Las herramientas son un paso fundamental en este proceso, y a partir de 2,5 millones ya las fabricamos, y a partir de 2 millones ya están socializados, es decir, todos los homínidos del género Homo ya utilizan herramientas. Interesante. Bueno, Eudal, la pregunta del millón, ¿qué comíamos en el Paleolítico? Pues comíamos, por supuesto, mucha caza y mucha recolección. Mucha caza, pues, y mucha carroña de los animales de nuestro entorno. Hablo tanto de herbívoros como de carnívoros. Y mucha recolección, hablo de los bulbos subaéreos, de los tallos de las plantas, y, por supuesto, del grano de todo tipo de gramíneas que podían existir. Es decir, una mezcla de lo que provee la propia naturaleza. Eso es lo que comíamos. Además, obviamente, de frutos y hojas dejamos de comer. Frutos también. Frutos, manzanas, pero por frutos que de la naturaleza. ¿Y en Atapuerca en concreto qué se comía? En Atapuerca era básicamente, en Atapuerca también por los dientes sabemos, por el tipo de desgastes y por el tipo de marcas, que también eran cazadores recolectores. Por supuesto, tenemos evidencia de caza de todo tipo de ciervos, caballos, bóvidos, incluso rinocerontes, hipopótamos y algún león, pero también tenemos las marcas de haber comido todo tipo de plantas y algunos frutos, como por ejemplo, ya sabemos el almez, que lo encontramos en TD6 con los caníbales, seguramente para desengrasar cuando comían carne humana, lo que había en el entorno.
Ajá. O sea, éramos incluso caníbales en ocasiones, ¿no? Sí, éramos caníbales en el Atapuerca. Tenemos caníbales en 1.300.000, tenemos caníbales en los 800 y tenemos caníbales también en los 300.000, 400. ¿Y era una práctica, digamos, habitual de alimentación o era como defensa, ¿no? No, era una práctica, yo creo que era una cultura que se vivía como defensa, pero también como alimentación. Piensa que una práctica como alimentación tenía que ser complejo porque la demografía era muy pequeña. O sea, si se vivía solo de cazar humanos, tenías que comer, complementar con otra dieta animal. Pero sí que en caso como antecesor sabemos que esta dieta se completaba precisamente, como digamos, escribimos artículos por un tema de selección y de combate por los territorios, probablemente. O sea, podía ser algo así como que tú matas a un enemigo y ya que lo has matado lo aprovechas y te lo comes, ¿no? Tenemos muchas pruebas de canibalismo político. Cuando Mao Zedong hace la gran marcha, ¿no? Pues a los enemigos, los miles que capturaban, pues también se los comían para aprovechar la proteína. Es decir, el canibalismo ha proveído sentido no tan solo a la gastronomía, sino también a la ideología y a todo tipo de costumbres y éticas y morales. Qué interesante. Has comentado antes que sabéis lo que comíamos hace tantos años por las marcas en los dientes, ¿no? Sí. Por eso, como... Por las marcas en los dientes sabemos a través de los restos de fitólitos que abrasan la dentición anterior y también los molares, qué tipo, como comían con tierra o también con los fitolitos, dejan marcas. Y también sabemos pues si comían con la derecha o con la izquierda, sabemos muchas cosas de este tipo. Pero básicamente porque normalmente también los vegetales pues llevan asociados sedimentos y también los propios vegetales tienen cristales de diversos tipos que pueden dejar marcas. Ajá. O sea, digamos que la propia arenilla, ¿no? Que podía tener... Sí, efectivamente. Un bulbo o lo que fuera, pues... Un bulbo, lo que fuera, también se nos sirve para detectar todas esas cuestiones. Pero sí, éramos omnívoros, Ajá, interesante. ¿Era una dieta baja en carbohidratos? Bueno, esto siempre se discute. También sabemos poco cómo funciona, si realmente esto es proteína cárnica, este tipo. No, eso es difícil analizar. Lo que sí sabemos es que la cantidad de carbono que había mandaba en el planeta hacía que había muchas más plantas que pueden ser comestibles que cuando no había las proporciones de carbono 13 que se está estudiando. Así que sabemos que la proporción de CO2 influía mucho en la existencia de muchas gramíneas o de menos gramíneas. Lo que sí podemos pensar que estas gramíneas sí que probablemente también ya eran consumidas, pero no con la cantidad, obviamente, y la importancia que tienen los carbohidratos a partir de la revolución neolítica. Claro. Ahora hablamos de eso ahí en concreto. Oye, ¿modificó esto que te he comentado de los carbohidratos? Pues que lo pudo modificar el descubrimiento del fuego al poder... Sí, el fuego, exactamente. El fuego es importante. El fuego se descubre hace 1.000.000 de años por el ser humano. Bueno, se descubre, se utiliza y sirve para aumentar la sociabilidad, para cambiar también la textura de los alimentos, incluso de los bulbos, pues ser capaces de sacar de transformar químicamente los tóxicos, y esto hace que se amplíe mucho la dieta también a través del ahumado y de la cocción, la conservación, y esto también cambia la forma de relación del ser humano con su entorno y con ellos mismos, con lo cual el fuego es un elemento multifuncional. De hecho, antes aumenta la capacidad de tener un lenguaje articulado y aumenta la capacidad de tener respecto a alimentos, de conservarlos, con lo cual aquí empieza un cambio importantísimo en lo que es la adaptación del ser humano al medio. Lo que has comentado del lenguaje se refiere al hecho de socializarse, ¿no? O sea, al estar Efectivamente. ahí... Esto ya sabes, lo he escrito muchas veces ya en muchos libros y en artículos. El hecho de que la gente se radialice alrededor del fuego hace que haya mucho contacto intergeneracional y de esta forma se pasa mucha información. Para pasar esta información se necesita unas palabras y unas sintaxis, y a partir de aquí es como se perfecciona el lenguaje. Ahora lo estamos perdiendo, ahora nos sentamos alrededor de la tele todos ahí a escuchar. Bueno, ahora ya lo tenemos, lo importante es que este proceso ya nos hace falta. Sí. A ver, ¿hay evidencia o se cree, en función de las pruebas que habéis encontrado, que consumiéramos legumbres durante el Paleolítico? No tengo yo mucha información sobre eso, con lo cual tampoco te puedo decir nada, no tengo mucha información. No sabes, vale. Y en cuanto, lo has comentado antes por encima, en cuanto a los cereales, aunque sean poca cantidad... Sí, que cereales probablemente, yo pienso que sí, que todo lo que podía existir en las gramíneas y eso yo creo que esto se consumía.
Vamos, entiendo, vamos, tú sabrás mucho más de todas estas cosas, pero que en cuanto a legumbres o ese tipo de cosas, que cualquier cosa que puedes aprovechar cuando hay necesidad, pues... Está claro, yo creo que claro. Exactamente desde partir de este principio, cualquier cosa que puedes aprovechar es algo que vas a comer, ¿no? Lo que ocurre es que muchos de estos alimentos tampoco dejan trazas de cómo se aprovechan, ¿sabes? Claro. Aunque hay muchos métodos ahora mismo para saber el estroncio, el carbono 13, todas estas cuestiones, pero aún nos falta las marcas, hace falta mucha investigación para poder saber exactamente las proporciones de nutrientes de esos homínidos. Claro, o sea que tampoco se puede saber a ciencia cierta, pero la hipótesis puede ser esa, que todo lo que había por allí iba para... Todo ellos probaban, esto está claro, que a través de ensayo y error, así se ha hecho la ciencia, ellos también testaban los medios. Las culturas iban testando, iban informándose, iban rechazando y comiendo lo que entraba en el entorno. Como especie, como Homo sapiens, llevamos el 99,9% de nuestra existencia siendo cazadores-recolectores, que esto lo comentas en la introducción del libro. ¿No crees que es una incongruencia que la base de la pirámide alimentaria que se recomienda oficialmente, aunque esto va cambiando, encontremos los cereales, un alimento que apenas hemos consumido allí? Bueno, no nos ha ido tan mal, y siempre lo digo, el hecho de que probablemente sean los cereales, el cambio demográfico que se ha hecho no hubiera podido hacerse, ¿no? Los cereales tienen un patrón de alimentación de base interesante, sobre todo si tienes en cuenta ya la invención del pan y la cerveza y todas esas cuestiones ligadas, y además obviamente más tarde el aceite o el vino, etcétera. Todo esto hace que sea un resiliente, haga nuestra especie muy resiliente en poder conservar y poder hacer pan en grandes cantidades o tomar cereales en grandes cantidades, complementadas obviamente después si se puede con grasas animales o con otro tipo de alimentación. Tengo un amigo mío, nutricionista, que su dieta básica para adelgazar se basa en comer medio kilo de pan al día. ¿Medio kilo? Sí. Sí. Curioso. Claro, es que has comentado una cosa importante, que como a lo mejor como individuos pues es discutible o no la adaptación que tengamos a los cereales, pero como sociedad fue fundamental, ¿no? El empezar a cultivar para pegar este progreso que hemos pegado en 10.000 años salvajes. Está claro, porque fíjate que al tener estructurada la producción, al tener excedentes, puedes planificar. Al poder planificar, puedes desarrollar más la conciencia operativa y como consecuencia puedes mejorar las redes de conocimiento de tu entorno y de las propias poblaciones, ¿no? A lo que antes era un patrón de alimenticio, como ha sido durante toda la vida de los seres humanos, así que era un patrón que no tenía alimentación, no tenía mañana, tarde y noche como nosotros, desayuno, almuerzo y merienda y cena, pues también era un patrón que desordenaba mucho el complejo de las relaciones sociales establecidas y la falta de complejidad no permitía crecimientos demográficos muy importantes. Lo que acabas de comentar, eso que quería preguntar, ¿qué patrón en cuanto a frecuencia de comidas llevamos en el Paleolítico? Yo creo que cuando tenían hambre. O cuando cazaban, ¿no? Cuando podían comer. Cazaban, con lo cual está claro que la gente piensa que se comía carne, como ahora probablemente aún hay algunas pruebas de cazadores de principios de 20 a mediados en África, ¿no? Unos cazadores de bóvidos importantes y tal, pues esta gente podía comer fácilmente de una tacada 4 o 5 kilos de carne o más, o 6 si está después un mes o 2 meses sin probarlo. O sea, no como ahora que tenemos asegurado tanto los vegetales como los minerales como las carnes, ¿no? Un ambiente absolutamente distinto, claro. Sí. Hay varias recetas en las que se incluye casquería en el libro. De hecho, la portada del libro es corazón de buey con setas, tiene una pinta alucinante. Es buenísimo, es de probarlo, te lo aconsejo. He probado el corazón de ternera y me encanta, pero está... Pues del uro es mejor, el uro salvaje y todo esto. La voy a hacer. Y eso te iba a comentar, cada vez es más raro lo de consumir esas partes tan nutritivas de los animales, ¿no? A mí me gusta mucho, ¿no? Yo consumo abundante de pequeño y además ya lo continúo consumiendo, pero de pequeño abundante, ¿no? Me daban desde, por supuesto, los hígados fritos a todo los cerebros rebozados, que son fantásticos, todos los órganos sexuales de las terneras y todo esto que da una alimentación tremenda que ahora probablemente por el colesterol no podría tomar tanto. A mí me daban de pequeño criadillas hasta que me enteré de lo que era, ya no volví a comer, ya dije esto que... Son buenísimas. Yo aún como cuando... Sí, pues lo que ocurre que son muy alimenticias, son tan cargadas
son bombas alimenticias que para los críos y para la juventud son muy necesarias y que están muy ligadas a los estiramientos y a todo, y que yo creo que eran, por supuesto, muy bienvenidas en estos grupos. Sí, eso te iba a comentar, porque, bueno, comentas también que los bosquimanos es lo primero que se come en el hígado. Yo los he visto y se comen, y los tipos cazadores, esto es una costumbre normalmente, ¿no? En comer órganos sexuales, pero sobre todo los hígados, una vez cazadores estos, pues que está caliente, está delicioso, una vez está cazado y está aún caliente de la caza. Sí, sí. ¿Tú lo has probado así en caliente? Yo lo he probado, lo digo, en caliente, sí. Y no, bueno, no te da cosilla, hijo. No. Así. Sí, señor. No. Mientras más cosilla no tienes para comer y para beber. Eso sí. Oye, a ver, me parece interesantísima la parte del libro que tiene ahí el ¿sabías qué? En cada receta. Sí. Cuéntanos el formato que tiene así un poco el libro. Sí, has visto, esto es un libro, esto es un divertimento. Esto no es un libro científico en el sentido, es un divertimento que hay una introducción general con base científica, pero lo que queríamos es que la gente se divirtiera con los amigos y pudiera fardar de almuerzos y desayunos y cosas un poco así, muy puestas al día. Tampoco es un libro de paleodieta sáudica, es un libro sobre que queríamos es que un poco compartir con la gente conocimiento y que la gente también aprendiera un poco de prehistoria al leer este libro, ¿no? Y que siempre digo que es un libro que te lo tienes que llevar al campo y que después, antes se podía hacer ser muy divertido y que si no en tu cocina, un fin de semana cuando invitas a los amigos o viceversa, el novio a la novia o la novia al novio, pues hacer algo divertido, y esto yo creo que puede ser muy divertido. Sí. Bueno, y tenéis ahí, pues viene la preparación actual, ¿no? Lo que puedes hacer hoy en día. Y luego así como medio broma, ¿no? ¿Cómo preparar el estilo paleo? Un poco así. Coge una lanza, tal, caza ¿no? Así, ese tipo. Claro, muy sencillo. Pues he visto que decimos como es con mucha gracia, pero divertido y muy sintético para que la gente al menos se ría un poco, ¿no? Ya sabemos que hay muy pocas posibilidades de hacerlo, pero bueno, esto hace muy poco y aún puede hacerse en algunos países. En Alaska, por ejemplo, no podrías hacerlo. Claro, pero vamos, que no le falta, yo creo, rigor, porque lo del sabías que aquí el primer registro arqueológico, o sea, que luego tiene su... No, hay un rigor, obviamente, que tiene que hacerlo, pero quiero decir que es un libro amable. No es un libro de estudiar los nutrientes, el análisis químico y físico. O sea, no es un ensayo, es un libro, yo siempre digo un divertimento, y una forma de acercar de forma amable alimentación y prehistoria a las personas. Pero claro, hecho con toda intencionalidad de esta manera, ¿eh? Claro. Bueno, y nombrar también las fotos, que tiene una pinta todo, presentaciones brutal. Es genial, las fotos son esta amiga, la fotógrafa es genial, es una de las mejores fotógrafas que hay de alimentación, y los propios cocineros, amigos que lo hicieron fantástico, porque todo está solo, no hay ninguna receta que te tire para atrás. Sí, tiene toda una pinta buenísima. Bueno, gracias a él he descubierto la verdolaga, sí, una maravilla, que es una mala hierba entre comillas, para hacer ensaladas. La verdolaga la haces con un poco de menta, un poco de pimienta y un poco de aceite de soja, y es una virguería, un poco de sal. Yo lo he probado rehogada, en crudo, pero esto que lo tenemos aquí, que yo lo arrancaba para las gallinas o para tirarlo, y esto es una maravilla. La verdolaga, que fue el alimento fundamental en la guerra. Ajá, mira, no lo sabía. Sí, en la posguerra sobre todo. Claro, en la época ahí del hambre. Y la ortiga, por ejemplo, te recomiendo una leche ortigada. La leche ortigada es buenísima. ¿Cómo yo la he probado en infusión, pero no he probado. Da igual, en vez de hervirlo, la hierves con leche. Ah, sí. Ajá. Y después tiene un gusto buenísimo. Qué curioso. Oye, eso te iba a preguntar, ¿alguna otra hierba así tipo verdolaga que crezca así por todos lados en la península? Bueno, yo tampoco es que me dedique a esto, ¿no? Pero yo creo que la ortiga es la que se utiliza más. La ortiga, los griegos era la preferida como verdura. Ajá. Tanto cuando no había patata ni había la judía, pues se utiliza mucho. Por ejemplo, también es muy buena, a lo que hablas, la patata con ortiga. En vez de patata con judía, que es muy tradicional en nuestro país, la alimentación a partir del siglo XIX y XX, pues una patata con ortiga es buenísima. Pues mira, lo probaré también. Joder, qué maravilla. Además, que lo que tú estás en un lugar que tengas cerca, la ortiga hay por todos sitios. Sí, cerca de los ríos también. Los ríos, exactamente. Sí. Una ortiga lo que tienes que hacer es hervirla, para que no haya también mucho parásito a veces en alguna. Claro. Hervirla o limpiarla, pero después te la puedes comer así, o también, como dices tú, rehogada,
El rehogar también es muy bueno. Pero olvida, ¿no? Para el tema de los pinchos y tal, ¿no? Exactamente, las de piel. Bueno, Eudald, otra pregunta. Esta no tiene que ver con la alimentación, pero vamos, si va con la temática del podcast, y aprovechando que te tenemos aquí, pues te la tenía que hacer. ¿Se sabe cuándo empezamos a usar algún tipo de calzado? Esto también es muy interesante, ¿no? Piensa que los pies son fundamentales para todo y sabemos que hay calzado ya en el Neolítico, bien desarrollado, y yo estoy convencido, hay pocas pruebas, pero el tipo de esqueletos ya en el Paleolítico superior, sobre todo en los momentos de frío intenso, se tenían que recurrir probablemente a los pies con pieles atadas, porque piensa que aunque sea muy resistente, cuando está bajas de 20 bajo cero, de 30 bajo cero, difícilmente un tejido humano podría resistir estas temperaturas, sobre todo en contacto con el suelo. Ajá. He estado leyendo, que estoy haciendo un artículo además precisamente sobre eso, que en torno al 40.000 o por ahí, ¿no? Sí, por eso son los estadio 3, puede que son los neandertales y también ya el Paleolítico superior es cuando pueden empezar, en mi opinión. Antes lo veo muy difícil, antes de, o sea, ni Erectus ni probablemente Heidelbergensis, pero a partir de neandertales y sapiens seguro que sí. O sea, pudo ser el desplazarnos hacia latitudes, ¿no? Más al norte, ¿no? Sí, está claro. Bueno, latitud baja no hace falta, tú lo sabes. Yo, mis amigos que están aún y trabajamos en Eritrea, pues muchísimos no llevan zapatos porque tampoco hace falta, ¿no? Claro. Pero el tema del frío, después se endurece la epidermis y es como si llevaras un zapato. Se queda... Oye, y esto es curioso porque he estado leyendo y se baraja esa hipótesis porque el meñique, digamos que pierde fuerza, ¿no? O se modifica la posición, ¿no? Gracias a eso. Efectivamente. Es curioso lo que... Claro, porque al tener una plataforma por abajo y al tener la tendencia a juntar y el sentido prensil que tenía y de apoyo y de equilibrio, pues ya no le hace falta. Interesante. Sí, la selección natural siempre actúa y hace que lo que no haga falta pues tenga tendencia a ir desapareciendo. Oye, y una duda que me crea esto. Cuando tú empiezas a calzarte y el meñique, digamos que pierde esa... Bueno, que se modifica. Flexibilidad y ¿las siguientes generaciones ya nacen con el meñique así o lo hace el propio zapato de ir así apretado? Yo creo que exactamente, que aquí está un poco, no es el lamarquismo de la función hacia el órgano, sino que es ya todo a nivel de lo que llaman la epigenética ahora, ¿no? Va a haber la mezcla de costumbres y de cambios fisiológicos. Es todo una síntesis difícil de saber qué es antes el polvo o la gallina. Qué bueno, qué interesante. Bueno, y esta ya sí que no tiene ya tampoco nada que ver con la alimentación, pero lo dijiste en el documental este que he comentado antes y me pareció muy curioso. Dices algo así como 3 millones de años para pasar de una piedra tallada a otra mejor tallada, y solo 15.000 años para pasar de eso a un teléfono móvil. ¿Hacia dónde vamos? O sea... Este es el gran exponencial, precisamente estoy trabajando en estas cuestiones. Es verdad que la aceleración histórica está produciendo cambios importantísimos en la estructuración social y como consecuencia la estructuración social aún acelerará mucho más la historia y vamos hacia la transhumanidad. ¿Deshumanidad? ¿Y eso qué la transhumanidad es... transhumanidad. O transhumanidad, si la humanidad que puede ser ya automodificada a nivel biológico y a nivel mecánico para construir otro tipo de especie o especies que en el futuro existirán. Probablemente en el futuro habrá mucha diversidad como ocurre en la guerra de las galaxias. Uf, qué vértigo, ¿no? Es así, la evolución no para. Sí, y de hecho como que va mucho más rápido, ¿no? Cada vez vamos... Está acelerado, obviamente, o sea, la evolución no para. Genial. Bueno, Eudald, ya por último, ¿dónde podemos seguir tus descubrimientos? Porque... yo sabes que ahora tengo parado las redes, estoy pensando cómo organizar otra vez un parón, porque empecé muy pronto con las redes y con todo, y hace falta un tiempo de reflexión, llevo 1 año y pico, y seguramente entraremos con un equipo para volver a trabajar esto. De todas formas, en el IPES y en la Fundación vamos diciendo y sacando cosas, o sea que entrando en estos Facebook, en estos blogs de Fundación Atapuerca o del IPES siempre salen cosas de lo que estamos haciendo. Ahí pongo yo la nota del programa, el enlace. Y ahora precisamente va a salir el segundo documental en Televisión Española, presentamos ahora el 29, que es En busca del futuro perdido, muy interesante sobre la diversidad y la crisis de la especie. Genial, pues estaremos atentos ahí a... Pues nada, que venga. Pues Eudald, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Adiós, cuídate. Hasta luego. Pues hasta aquí el episodio de hoy.
Espero que os haya encantado, igual que a mí, escuchar a Eudal y sus sabias palabras. Y bueno, pues que os den que pensar por lo menos. Y nada más. Ya sabéis que agradezco muchísimo vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los me gusta en iVoox, los comentarios. Y que para cualquier cosilla, oye, que quiero que entrevistes a tal persona o que hables de este tema o lo que queráis o alguna duda, lo que sea, ya sabéis que os responderé encantado desde el apartado contactar de migymencasa.com. Por último, y que no se me olvide, darles las gracias a Sonia y a Lorena de la Fundación Atapuerca, que han estado ahí, pues eso, hemos estado cuadrando agendas para poder hacer la entrevista con Eudal. Pues nada, muchas gracias y muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Adiós.